de Cristo. Y para eso les voy a rogar que vayamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que sea una bendición este conocimiento de tu palabra para nuestra vida espiritual. Desciende con tu fuerza, Espíritu Santo, consuela cada vida y cada corazón, satúranos con tu presencia e ilumina nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y nuestro entendimiento espiritual. Te lo rogamos con amor en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Lo que se ha denominado como el problema cristológico por mucho tiempo ha sido una de las grandes profundidades de la cristiandad. Y aquí tenemos que ver qué clase de ser era Cristo. ¿Era meramente hombre? ¿Era meramente Dios? Tenía en sí mismo las dos naturalezas. Era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Hasta ahí comprende uno por qué Dios escogió a la Virgen María, porque Cristo tenía que nacer de una manera diferente a la que nacemos todos los humanos. Por eso Él no fue engendrado como nosotros, sino fue a través de una obra milagrosa en el vientre de la Virgen que el Espíritu Santo hizo que creciera nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, María empezaba el primer mes de embarazo. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Pero en cuanto ella entró al lugar donde estaba la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, que era su prima, ella le dijo: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque en cuanto oí la voz de tu salutación, le dijo, la criatura dio un vuelco de alegría en mi vientre. Fíjense que no le dijo, Dios se movió en mi vientre, sino le dijo, dio un vuelco de alegría en mi vientre. Porque lo que estábamos viendo ahí era una manifestación sobrenatural de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no era un niño igual que todos los demás. Era humano como nosotros, pero tenía su naturaleza divina. Ahora, hay algo que es bien importante que nosotros consideremos en este estudio que estamos compartiendo esta mañana. Si ustedes se recuerdan, Él es Dios, pero se despojó de todo su poder de Dios
Porque Él nos quería mostrar que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo, como en Él, pueda entrar, haríamos cosas, dijo Él con su boca, más grandes que las que Él hizo. Porque el Espíritu Santo bendijo a Jesucristo. Por eso San Pedro nos explica en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, ahí nos explica San Pedro que Cristo anduvo haciendo señales, prodigios y maravillas porque en Él estaba el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque ahora el Espíritu Santo también está en ustedes. Amén. El bautismo del Espíritu Santo sucede cuando ustedes dicen: Cristo, te acepto en mi corazón como mi único Dios y como mi Salvador personal. En ese momento son bautizados en el Espíritu Santo. Hay personas que dicen que hay que hablar en lenguas para que se manifieste el bautismo, pero no es así. En el momento en que ustedes le abren su corazón a Cristo, son inmersos en el Espíritu Santo. La palabra bautismo viene del latín, que significa inmersión absoluta o total. Por eso en el bautismo, cuando uno se bautiza, lo sumergen totalmente en el agua. Cuando puedan, lean el capítulo 6 de la carta a los Romanos, ahí está explicado claramente lo que les estoy diciendo. Porque cuando usted es sumergido en el agua es como que se hubiera muerto. Y el agua hace la función de sepulcro, de tierra. Cuando ustedes salen del agua para respirar, en ese momento es figura de una resurrección, de un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que Cristo quiere que comprendamos? Todo esto que estamos viendo de su naturaleza es para que nosotros nos apropiemos de ese poder que Él ya nos dio, para que nosotros tengamos una nueva vida, una nueva manera de ser. Consideremos la palabra de Dios en busca de respuestas a esto. Vamos a hablar de 5 respuestas. La primera es la conciencia que Cristo tenía en sí mismo. Si ustedes me acompañaran en su Biblia a Lucas 2, del 41 al 52, dice aquí la palabra: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La Pascua es cuando ellos fueron sacados de Egipto. Esa es la celebración. Y en Israel habían 3 fiestas anuales a las que todos tenían que asistir. Y en este caso, los papás, José y María, lo llevaron a él a esa fiesta y él tenía 12 años de edad. Ahora, notemos lo que dice el verso 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, dice, Él creció en Nazaret. Y aquí estamos viendo que Cristo tenía conciencia de 2 cosas. De la primera que leímos en primer lugar, es que Él se refiere a Dios como su Padre. Si ustedes notaron, no saben, le dijo a su papá y a su mamá terrenales, que en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Déjenme que le explique, porque uno podría decir, pero ¿cómo fueron descuidados y lo perdieron? Fíjense que en esa caravana que se hacía, era una caravana en realidad por temor a que los asaltaran. Ya en esa época habían maras también.
Y entonces, cuando se formaba esa caravana, adelante iban todos los niños, hasta los 10, 12 años. Pero los de 12 años ya eran considerados candidatos para hacer su bar mitzvah o bat mitzvah, que es cuando el niño deja de ser hijo de papá y mamá y de la gracia y se vuelve hijo de la ley, cuando entra a tomar la responsabilidad que tiene como hijo de Dios. Por eso es que cuando un niño muere va directamente al cielo, no tiene problema. Pero cuando ya pasó de cierta edad, ya tiene conciencia de lo que es. Y aquí él iba o supuestamente adelante con los otros niños o con los adultos atrás. Y ellos se confiaron de que ahí iba. Pero lo que había hecho ese muchacho fue irse al templo, a la casa de Dios. Y si ustedes notaron, lo que estaba haciendo era hacer preguntas, pero también él daba respuestas. Y estaban maravillados. Y si notaron ustedes, dice que son los doctores de la ley los que estaban escuchando a un niño. Ponga a un niño de 12 años usted en cualquier iglesia a ver si los pastores o sacerdotes se ponen a platicar con él y le ponen atención. No lo harían, creo yo, ¿verdad? No habría un interés que los moviera. Pero en el caso de Jesús es diferente. 3 días estuvo ahí él. Es maravilloso este tipo de cosas que vemos. Y de lo segundo que tenía conciencia a nuestro Señor Jesucristo era que el Padre le había encomendado una misión. Y la misión era salvarnos, salvar a la humanidad. Y eso es algo que no lo podemos comprender. Pero Él nos ama. Y uno podría pensar, ¿pero por qué me ama? Porque nosotros tenemos el concepto de que nos aman cuando nosotros amamos. Nos dan cuando nosotros damos. Pero en Dios no es así, fíjense. Porque cuando Dios nos creó, nos convertimos en su creación más amada. Por eso dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, dice. Por eso uno se pregunta, ¿qué bien hice para que me amara tanto? Para ser capaz de morir en la cruz del Calvario por mí. Pero somos su creación más amada. Y no tenemos el tiempo que nosotros creemos que tenemos. En Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo explica que nosotros somos de más edad que el universo. Ya estábamos en el universo cuando fue creado este universo en el que estamos. El Señor tiene secretos que nosotros no conocemos y no comprendemos. Él también, si notamos aquí, en su bautismo de agua, ¿qué fue lo que escuchó? ¿Se recuerdan ustedes? Vayan a sus Biblias para que lo miremos juntos. En Mateo 3, versículo 17. Y dice Mateo 3, 17, y hubo una voz, dice, en los cielos, note, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Su naturaleza divina se pone de manifiesto. Mire cuando el apóstol Pedro le habló. Vaya por favor, si es tan amable, a Mateo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo del Dios. Mire cómo Pedro podía ver eso. Y el Señor Jesucristo le respondió. Vea conmigo el verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, ¿quién dice su Biblia? Mi Padre. Mi Padre. Vuelve a hacer referencia a que Él es el Hijo de Dios. Mire qué maravilloso que el Señor nos revele estas cosas tan preciosas de su naturaleza. En la tentación en el desierto, Él sale del desierto 40 días sin comer, sin beber. Su cuerpo iba débil y tenía hambre, tenía apetito. Y Satanás se le acerca. Pero si usted le pone atención a lo que vamos a leer, ¿para qué se le acercó? Para poner en su corazón duda. Porque la duda es un espíritu, es una entidad. Vea conmigo, si es tan amable, Mateo 4 del 3 al 6. Mateo 4 del 3 al 6 dice,
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, note, poniendo la duda, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, nuevamente, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Note cómo Cristo estaba tan convencido de quién era Él, de cuál era su misión y cuál era su naturaleza. Cuando se le procesaba en el alto tribunal judío religioso, si ustedes se recuerdan, Él pudo haber negado que Él era el Hijo de Dios y salvar su vida, pero Cristo no lo hizo, fíjense, porque no tenía cómo confirmar lo que Él había dicho para poderlo llevar con los romanos, porque la ley romana era muy estricta, no podía ser algo que fuera hipotético, tenían que demostrarlo. Pero vean conmigo la circunstancia, si es tan amable. Mateo 26, del 63 al 65 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ahora, esto hizo que lo llevaran a la muerte. Lo segundo que vemos en esta situación del Señor son las afirmaciones del mismo Jesús. En primer lugar, se identificó con la actividad divina. Si usted mira conmigo en San Juan capítulo 5, el verso 17, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo, dice, trabajo. Como el Padre, así el Hijo, ya se fijaron. Además, afirmó tener conocimiento y vínculos divinos. Vea conmigo Mateo 11, versículo 27. Es importante que usted se empape de estas cosas del Señor Jesús. Dice en Mateo 11, verso 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Se recuerda que en una oportunidad Jesús dijo: el que me ha visto a mí, dijo Él, ha visto al Padre. Amén. Porque le dijeron: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y el Señor les mostró que Él es Dios, porque de eso tenemos que estar seguros, y que Él tiene poder, y que el poder de Él nos lo ha dado a nosotros también. Si usted me permitiera leerle una nota que le escribí aquí, que en el Antiguo Testamento saber significa más que conocer, implica una relación íntima. La comunión entre Dios Padre y Dios Hijo es fundamental en sus relaciones. Para que otra persona pueda conocer a Dios, Dios tiene que revelársele a través del Hijo. Cuán afortunados somos de que Jesús nos ha revelado con claridad a Dios, su verdad, y además cómo conocerle. Porque a través de Cristo lo conocemos. Se recuerda que así dice Juan 14, versículo 6. Dice: yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él quiere que conozcamos al Padre a través de conocerlo a Él, porque a veces nosotros no vamos a Cristo, pero Cristo nos está esperando siempre, no solo por una necesidad, por un gozo, por una alegría, por una satisfacción. Podemos ir a Jesucristo. Él está pendiente de nosotros. Él quisiera tener realmente una amistad con nosotros, una vinculación formidable, pero nosotros no le hemos conocido. Por eso nos abstenemos de actuar de esa manera. Cristo es omnipresente.
Si usted ve en Mateo conmigo, Mateo 18, en el versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. O sea que aquí está Cristo, pero no lo podemos ver, fíjense, hermano. Miren, por eso es que nosotros necesitamos un don que viene de Dios, y ese don se llama fe. Es un don que Dios nos da para que podamos nosotros adquirir el poder, la sabiduría, el entendimiento y la revelación de las cosas de Dios. Porque de lo contrario somos fríos e inoperantes para las cosas de Dios. Lo vemos como algo sin mayor trascendencia para nuestra vida diaria. Pero fíjense que sin Dios no podemos vivir. Dios dice en San Juan 15, versículo 5, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Separados de Él no podemos hacer nada. Por eso es tan necesario que nosotros conozcamos su naturaleza. Él tiene poder para perdonar pecados. Se recuerda que unos amigos querían mucho a un amigo que quedó paralítico, cuadraplégico. Y como no podían entrar por el frente de la casa porque estaba muy lleno de gente, abrieron un hoyo en el techo, se recuerda, y ahí descienden a su amigo paralítico. Ellos no, pero a él sí lo bajaron. Frente a Jesús debe haber reído, sí, estos quieren que ore por esta persona. Pero ¿sabe qué? Jesús no se estaba fijando tanto en el hecho de que abrieron un hoyo y lo bajaron. Jesús estaba admirando la fe que tenían sus amigos, el amor que tenían sus amigos, para que ese hombre fuera sanado. Y es maravilloso ver esa actitud, que lo primero que él hace es perdonarle sus pecados. ¿Qué produce la enfermedad? El pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces el Señor lo primero que hace con este hombre, que es perdonarle sus pecados, porque Él es Dios. Imagínense que Dios le diga a uno: te perdono todos tus pecados. ¡Ah, qué increíble! Que nos quite esa carga, ese bagaje de dolor que muchas veces nosotros andamos arrastrando. Miren, por favor, si es tan amable, en San Marcos capítulo 2 y versículo 5. San Marcos 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, fíjense que como la mayor parte de gente que estaba ahí aglomerada no sabía quién era Cristo realmente, no conocían su naturaleza, dijeron: ¿quién es este que se cree Dios para perdonar pecado? Pero no lo hablaron, sino lo pensaron. Y el Señor dice, sabiendo lo que había en sus corazones, les dijo: ¿qué es más fácil decir? Fíjense la profundidad que tenía Cristo para hacer el enfoque de estas cosas. Le digo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que yo tengo poder, porque soy Dios, para perdonar pecados, le digo: a ti te digo, levántate. Y el hombre se levantó inmediatamente, tomó su lecho y anduvo. Porque es el poder de Dios, hermanos. Y ese es el Dios que está aquí esta mañana. Ese es el Dios que nos ama, que nos quiere, que nos estima. Es que, miren, yo le pedí al Señor: Señor, cómo quisiera tener la capacidad espiritual para alcanzar cada corazón, para que mis hermanos sientan esa seguridad, ese gozo dentro de su corazón, de saber que Dios está con ellos siempre. Miren, ustedes se duermen y Él está ahí. Ustedes salen a hacer sus cosas y hasta se les olvida Dios, pero Él va ahí con ustedes, porque Él no tiene capacidad de olvidarnos. Él siempre está presente en nosotros, porque saben, les reitero, Él nos ama. Es que es un amor tan raro. Usted se recuerda que Juan 3:16 dice eso: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién dice? Al mundo. ¿Qué manera es esa? Es que no tiene explicación. Y noten que a quien ama es al mundo. No dice: y amo a los cristianos, no dice así. O amo a los musulmanes, o amo a los hindúes, no. Ahí dice: amó Dios. O sea, ya nos amó al mundo, dice. Porque Él quisiera que el mundo lo conociera y se tomara de la mano de Él, para que no tuvieran que sufrir y desfallecer con los ataques de la vida. La vida a veces es dura, es sumamente dura. Y solo este poder de amor
nos puede a nosotros levantar por encima de eso. ¿Saben? Él tiene poder para resucitar a los muertos. Y no le estoy hablando de los actos en los evangelios, sino Dios se lo anticipó a él. Si usted fuera conmigo, si es tan amable, a San Juan capítulo 6, versículo 40, ahí dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que dé al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y qué dice al final? Y yo le resucitaré. Amén. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nuestro cuerpo va a resucitar. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Para nosotros eso suena a locura, pero así es. Él se proclamó a sí mismo como juez y como árbitro de la humanidad. Uno a veces piensa que es Dios Padre el que va a tomar el cargo de juez, pero fíjense que no es así. El juez es nuestro Señor Jesucristo. Miren conmigo, si son tan amables, en Mateo 25, versículos 31 y 32. Le voy a leer primero San Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, que dice su Biblia, dio al Hijo. O sea, el que nos va a juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a suceder cuando venga en su gloria. Si usted ve conmigo Mateo 25, 31 y 32, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Note: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cuando eso suceda, las naciones se van a arrepentir de cómo no creyeron en el Dios Todopoderoso. Se recuerdan que Cristo, cuando iba a entrar en Jerusalén el domingo de Ramos, como decimos nosotros, antes de entrar él se detuvo en la puerta de Jerusalén y lloró con dolor. Y lo vieron llorando y dijeron: ¿por qué estará llorando? Y él no les volteó a ver, sino que le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina cubre a sus polluelos para protegerte, para bendecirte? Y lamentablemente, le dijo Cristo, no conociste el día de tu visitación. Nosotros sí lo conocemos. El día que lo dejamos entrar en nuestro corazón, Él se quedó en nuestro interior. Amén. Él nos visitó y se quedó en nosotros. Bendito sea su nombre, que no nos abandona ni nos deja. Él demanda de sus seguidores, y eso es importante, que nos rindamos a Él y que tengamos una fidelidad a prueba de todo para seguirlo. Eso es bien importante. Mírenlo conmigo primero en Mateo 10, 37 y 38. Mire cómo es enfático Cristo. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso que dice al final es como cuando usted está cansado, está harto de tanto problema, dice: ya no, me rindo. Está diciendo: no te rindas, toma nuevamente la cruz, porque yo te voy a dar las fuerzas. Y Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Cualquiera que lo mira a uno de pastor piensa que es algo tan bonito, y es cierto, es algo tan maravilloso y es algo tan lindo, pero no tienen idea de la lucha que se tiene aquí, de la lucha que se tiene en el hogar y de la lucha que se tiene en la calle. Y a veces dan ganas de dejarlo todo, hermanos, humanamente hablando. Pero entonces viene ese soplo divino del Espíritu Santo y dice: ¿qué te está pasando? ¿Qué contigo? Y lo vuelve a tomar a uno y lo vuelve a encarrilar, y uno vuelve a tomar otra vez la lucha, porque es una lucha, una batalla. La vida no es fácil.
Y Jesucristo fue transparente con nosotros. ¿O no dijo Jesucristo, en esta vida tendréis que aflicción? Mas confiad, dijo, porque yo he vencido al mundo. Por eso Pablo dice en Romanos 8 que si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Satanás nos va a meter zancadilla, nos va a raspar la rodilla, nos va a hacer un montón de daño que él quiera hacernos, pero no puede pasar de ahí, porque somos la niña de los ojos de Dios. Él dice claramente que el que nos toca a nosotros es como que le lastimara a la niña de sus ojos, dice. Él dice en Malaquías, tú eres mi especial tesoro. Y esas palabras a veces no las valoramos, pero que alguien nos diga eso, y sobre todo Dios, cómo llena nuestro corazón, no nuestro ego, fíjense, porque eso es para nuestro espíritu. Y qué importante es que sepamos el amor que Él siente por nosotros, lo valiosos que somos para Él, porque a veces creemos que no valemos tanto, pero hermanos, valemos demasiado, porque valemos la sangre de Cristo, fíjense. Entonces es un precio que no tiene parangón en esta tierra, es algo demasiado grande, demasiado maravilloso. Miren San Lucas 14:33, si es tan amable. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser, dice, mi discípulo. Porque él explicó y dijo, donde está tu tesoro, digo, ahí va a estar también tu corazón. Y si ustedes notan en lo que hemos venido platicando, nosotros no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y es lo que Él anhela. Él quisiera tener el primer lugar en nuestro corazón. Mire, cuando uno ya tiene sus años como yo, y los hijos no lo buscan, no lo llaman, ni siquiera se acuerdan de uno, ¿cómo duele, hermanos? Y no les estoy hablando de que uno sea pusilánime, no, es por el afecto que uno siente. Entonces yo le digo, Señor, ¿qué sentirás tú con todo el amor que nos das y la ayuda que nos brindas cada día y la vida que nos regalas cada día? Que nos olvidemos de ti, Señor. Fíjese que los prisioneros judíos que estaban en Irak en esa época, en Babilonia, estaban frente al río, dice, y les decían, cántenos, ustedes los judíos son alegres, ustedes danzan y cantan y qué lindo es. Y ellos no querían hacerlo. Estamos lejos de nuestro templo, decían ellos, fíjense. Porque hasta para orar buscaban la dirección donde estaba el templo, porque la promesa de Dios era que Él iba a estar en ese templo, para que todo aquel que orara en dirección a ese templo recibiera respuesta. Pero el Señor ahora no está en el templo de Jerusalén porque no existe. Está en ustedes, porque ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Está en nosotros, por eso siempre nos escucha. Por eso siempre está atento a nosotros. A nosotros cuando tenemos los problemas creemos que nos abandonó, que nos dejó. Pero eso es normal. Porque Cristo en su naturaleza, cuando estaba en la cruz del Calvario, usted se recuerda de sus palabras. Porque estaban escritas como profecía. Y cuando Él tenía todo el pecado del mundo sobre sí, ya no sintió la mirada de Dios sobre Él. Y se recuerda cómo le gritó. Le gritó, Dios mío, le gritó. Quién sabe qué esfuerzo tuvo que hacer porque se estaba asfixiando por la posición que tenía y por todo lo que le habían hecho en su cuerpo. Le gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le gritó. Ya no sintió la mirada del Padre. Por eso lo conmocionó hasta las más profundo de sus entrañas a Jesucristo. Por eso nosotros debemos entender que cuando Él nos dice en su palabra, en Hebreos 13, 5 y 6, no te dejaré, ni te desampararé, no le tengas miedo a los hombres, Él nos está diciendo una gran verdad. Pero saben, hermanos, la tenemos que creer. Porque a veces la recibimos y decimos, sí, es cierto, pero cuando enfrentamos el problema, el diablo nos ataca de tal forma que se nos olvida quiénes somos y qué poder nos ha delegado. Lucas 9, versículo 23, mire cómo dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es fácil seguir a Jesús, hermano, es difícil,
Pero el tercer punto que vamos a ver esta mañana de los 5 es la autoridad de sus palabras. La palabra de Dios es un poder increíble, hermanos. ¿Ha leído usted el Salmo 27? Fíjese que ahí dice la palabra, cuando usted esté en una angustia, lea ese salmo. Porque ahí dice, Dios es mi amparo, dice, y mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, ahí comenzamos a comprender que el que va delante de nosotros en la batalla se llama Jesucristo. Él va peleando por nosotros, porque no quiere que nos dañen. Es un amor maravilloso. Y nos da sus palabras para que nos sintamos nosotros felices. En las palabras de Cristo hay una ausencia total de lo que podría ser incertidumbre o vacilación. Él nunca dijo, ay, tal vez sí, ¿verdad? O puede ser, será. Jesús nunca habló así, fíjense. Por eso es que los maestros de Israel en esa época se conmocionaban cuando la gente decía, es que vaya a oírlo, es que él habla diferente. No es que no hablara hebreo, o que no hablara el idioma que se usaba en esa época ahí. Es que él hablaba con autoridad. Pero ¿sabe por qué? Porque Él es Dios. Yo me recuerdo que mi abuelo decía su dicho, decía, yo sé, decía, que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Decía. ¿Qué estaba manifestando él? Una gran seguridad. En 1946, cuando yo nací, llegó un amigo con mi abuelo y le dijo, Víctor, ¿me podrías prestar 10,000 quetzales? Déjeme decirle que esa era una cantidad de dinero. Un huevo valía medio centavo. Y él le dijo, sí, te lo pago en un mes. De acuerdo. Mi abuelita estaba temblando atrás de él. Y le dio el dinero. Pero ¿sabe qué? No había abogado, no había escritura. Solo se dieron la mano. Y mi abuela le dijo, ¿cómo haces eso, Víctor? ¿Dónde tenés los sesos? Yo confío en la seguridad que me da la amistad y la hombría de ese hombre. Antes del mes regresó y le dijo, ya te puse el dinero en el banco, Víctor. Aquí está tu recibo, muchas gracias. Ahora usted lo hacen firmar miles de escrituras y todo, y la gente le queda mal. Sí, de veras, hermanos. Pero les estoy hablando de eso porque qué lindo es encontrar a alguien con seguridad, ¿verdad? Alguien que nos dé esa certeza. Y ¿sabe qué? Dios la da siempre. Porque la palabra de Cristo es verdadera. Mire, en el Sermón del Monte, Él lo hizo varias veces. Vaya conmigo a Mateo 5, versículos 21 y 22, si es tan amable. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso fue lo que dijo la ley anteriormente. Pero ahora mire lo que dice, pero yo os digo, o sea, una nueva palabra, poderosa, porque viene de Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, dice. Tremendo, ¿verdad? Mire Cristo cómo cambia las cosas por su poderosa palabra. Él renueva todas las cosas. Cuando Él terminó el sermón de la montaña, la gente estaba admirada de su doctrina. Mire conmigo, si es tan amable, Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como dice su Biblia, como los escribas, porque solo repetían, pero Cristo estaba creando. La palabra de Él es creadora, es maravillosa la palabra de Dios. Mire conmigo, si es tan amable, San Juan 7, versículo 46. ¿Sabe? Aquí mandaron unos alguaciles para que lo tomaran preso, pero no lo tomaron preso. Entonces le dijeron, ¿y por qué no los tomaron preso? Era fácil que lo agarraran. Pero mire lo que dice aquí. Los alguaciles respondieron,
Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mire, qué poder el que tenía Cristo en lo que hablaba. Qué lindo que nosotros pudiéramos hablar con esa certeza, ¿verdad? Con esa severidad que tenía Cristo en todo lo que hacía. El cuarto de los elementos que estamos viendo de su naturaleza es la impecabilidad de Cristo. Mire, la Biblia nos pone una serie de hombres en la Biblia que podemos leer todos los errores que cometieron, los pecados que cometieron. David, por ejemplo, es alguien que resalta, pero está también Samuel, está Elí, y hay una serie de personajes como Adán y Eva, como Caín. Allí están registrados sus virtudes y sus pecados. Pero de Cristo no, fíjese. Estamos hablando de un hombre como nosotros. Así empezamos observando la naturaleza de nuestro Señor. Porque en Cristo no se halló ninguna de esas cosas. Es que era sobrenatural. Pero ¿sabe por qué? Porque Él dejó entrar al Espíritu Santo. Entonces Él actuaba de una manera diferente a nosotros. Y el mismo Jesús hizo un desafío. Mírenlo conmigo si es tan amable, por favor. En San Juan 8, versículo 46. Y pregúntese si usted se animaría a hacer este desafío. Dice Jesús: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Yo no me atrevería a decir eso porque yo he sido pecador y soy pecador. Pero Él sí lo podía decir. ¿Sabe por qué? Porque no había pecado en Él. Es algo increíble, un ser tan maravilloso como Cristo en la tierra. Mire lo que le dijo San Pedro. Vayan conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 22, si es tan amable. Hablando del Señor Jesús, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nosotros siempre nos decimos mentiritas, ¿verdad? Los gringos hasta le pusieron color, pues el little white lies, pequeñas mentiritas blancas. Pues aquí con Cristo no había de ningún color. Y el quinto y último de los elementos que vemos de su naturaleza esta mañana es el testimonio que sus seguidores dieron de Él. ¿Qué hablaba la gente que lo conocía y que compartía con Él? Mire lo que Juan dijo de Cristo en San Juan 1, versículo 1, que ya lo leímos. Él dijo: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice, era Dios. La palabra Cristo es Dios, aunque nos cueste a nosotros poderlo compaginar en nuestra mente. Pedro dijo de Cristo también en Mateo 16, 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomás, ¿qué dijo? Se recuerda que Tomás era clásico por su incredulidad. Y si usted ve conmigo, si es tan amable, en San Juan 20, el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, ¿y qué dice la Biblia? Y Dios mío, lo reconoció como Dios. Ahora el Señor le dijo: porque viste, creíste. Bienaventurados los que sin ver, y esos somos nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pedro dijo que Cristo era el único Salvador. Se lo dijo a una multitud y se convirtieron como 3,000 personas. Pero Pedro tenía razón. Mire conmigo Hechos 4, versículo 12, si es tan amable. Aquí dice San Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo también habló de Cristo de esa manera, aunque Pablo no lo conoció. Persiguió a sus seguidores, pero no conoció a Cristo. Si usted ve conmigo Tito, capítulo 2, versículo 13. Aquí le dice Pablo a Tito que estaba aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es Dios, mis hermanos. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Padre, todo esto que hemos considerado
Es lo que la Biblia nos dice acerca de la naturaleza de Cristo. Pero aquí cabe que nosotros nos hagamos la misma pregunta que Cristo le hizo a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Nosotros, Señor, decimos que tú eres el único Salvador y el Dios eterno y todopoderoso. Y te damos gracias, Cristo, por haber entrado en nuestro corazón, por estar continuamente en nuestra vida. Te damos gracias por bendecirnos, por protegernos, por salvarnos, por guardarnos de muchas cosas que vemos y otras que no vemos. Porque tu amor se derrama en abundancia sobre nuestra existencia para que nosotros vivamos confiados en ti. Y al conocer tu naturaleza, te amamos más, te conocemos mejor y confiamos más en ti cada día. Permite que nuestro corazón se llene de regocijo, porque hemos aceptado tu palabra como la única verdad, como la verdad de Dios, como la palabra de Dios en nuestro corazón. Padre, aquí hay personas que necesitan de ti profundamente, de diferentes formas y maneras, con distintos problemas o circunstancias. Pero tú lo sabes todo y lo conoces todo, y tu palabra dice claramente en Jeremías 32:27 que tú eres Jehová Dios de toda carne, y preguntas si habrá algo difícil para ti, y sabemos que no hay nada que sea imposible para ti, Señor. Por eso esta mañana clamamos a ti con fe y con devoción, para pedirte, Señor, que mires nuestro corazón, que mires la necesidad que tenemos individualmente cada uno de nosotros, para que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria la provisión de fuerza, de poder, de palabra, de espiritualidad, de conocimiento, de revelación que solo tu Santo Espíritu nos puede dar esta mañana a través de su soplo divino. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros estas cosas que anhelamos tanto para vivir confiadamente, para apoyarnos en ti, para dar pasos de seguridad en todo instante, en todo momento. Y te pido, Señor, que a través de tu palabra poderosa, toda persona que esté enferma en este lugar reciba sanidad divina. Padre, que tu poder sanador fluya a través de la oración, a través de la palabra, sobre cada cuerpo en este lugar. Que cada cuerpo que tiene alguna deficiencia, alguna necesidad de sanidad, alguna necesidad de cura, sea curado por el poder de la palabra, porque tú eres la palabra, Cristo. Y yo ministro tu poder sanador sobre cada una de las personas que está aquí creyendo, porque al que cree todo le es posible. Pero no creer en cualquier cosa, sino creer en ti, Cristo, que es el Dios omnipotente y verdadero. Sana, Señor, sana los cuerpos, sana las almas, sana los corazones. Te lo pido, mi Señor, en esta mañana, porque tú eres Dios y para ti no hay nada difícil. Por eso te ruego que como lluvia fresca derrame sobre cada uno de los presentes en este lugar la palabra tuya, Señor, como un rocío que transforma, como un rocío que refresca, como un rocío que tiene calidez y amor para la necesidad ingente de cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.